السلام عليكم ورحمة الله. صعود اليمين في أكثر من دولة في أمريكا اللاتينية، هل يعني بدء أفول اليسار؟ ومن المنقذ؟ وأين تأخذ رياح التغيير دول أمريكا الجنوبية اليوم؟ مع الناشط السياسي من تشيلي ييركو أورتيغا من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. منذ عقد من الزمن تحدت الحكومات اليسارية الإدارة الأمريكية والشركات العالمية، وتبوأت السلطة بشخصيات كاريزماتية حققت نجاحات كاسحة في صناديق الاقتراع في البرازيل والأرجنتين والباراغواي وفنزويلا والأوروغواي وبوليفيا والإكوادور، وهو ما عرف بالمد الوردي الذي برهن أن الاستئثار بالموارد اللاتينية والتدخلات الأمريكية ستهزم أخيراً بحسب المراقبين. قادة مثل هيوغو تشافيز ولويس إناسيو لولا دي سيلفا وإيفو موراليس ورافائيل كوريا بسطوا الإصلاحات الاشتراكية التي عادت بالفائدة على الفقراء والطبقة العاملة. رفضوا أن يكونوا ألعوبة بيد أمريكا، وسيطروا على موارد أوطانهم ومصائرها، وشنوا أول ثورة ناجحة ضد الليبرالية الجديدة وهيمنة الشركات، بيد أن المد الوردي في الآونة الأخيرة بات ينحسر في أمريكا اللاتينية لمصلحة اليمين. ويرى المطلعون أن اللعبة القذرة القديمة الجديدة التي مارستها واشنطن بإمبرياليتها وغضب سلطة الشركات أوقدت نار البروباغندا السوداء في أمريكا الجنوبية عبر التلاعب بوسائل الإعلام والرشا والفساد لدى الساسة والجنرالات والشرطة والقيادات العمالية والصحفيين، وممارسة الخنق الاقتصادي وتشويه سمعة الرؤساء المنتخبين ديمقراطياً، وتجريم اليسار واستخدام فرق الموت لكتم صوت أولئك الذين يقاتلون من أجل الفقراء وإخفائهم. ييركو أورتيغا المحلل والناشط السياسي تشيلي والمقيم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يحدثون من الداخل عن أبرز الأسباب والمشاكل التي تسبب صعود اليمين إلى السلطة في أمريكا اللاتينية اليوم، وما المصير وما يمكن أن يحميها من عواقب التغيير في شعبويتها اليسارية، وكيف تنظر دول أمريكا الجنوبية إلى قيادة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية. Yerko Ortega, political analyst and activist from Chile who lives in Caracas, Venezuela. Welcome to Min al-Dakhil from the Inside, sir. Thank you. Muchas gracias, Zaina, por invitarme. Muchas gracias al Mayadín. Y un saludo a la audiencia de los pueblos del Medio Oriente. You're always welcome at Al Mayadeen and at Min al-Dakhil in particular. Well, Mr. Ortega, today Latin America is witnessing a right-wing wave sweeping away the left. I would appreciate if you can tell us about the prime underlying issues and reasons for this to take place, particularly now at this moment in time. Bueno, yo creo que la ofensiva de la derecha en América Latina se basa en una debilidad, digamos, del proyecto progresista que llegó en estos últimos 10 años a reducir de forma bastante dramática la pobreza. Sin embargo, la dependencia a los precios de las materias primas han debilitado bastante, digamos, el impacto positivo de esos gobiernos. Eso, digamos, también, si lo unes a otro elemento importante para entender América Latina y los procesos progresistas, que no se ha transformado realmente, no se han transformado los modelos económicos, ni se ha avanzado sobre las posiciones estratégicas de la burguesía en términos de la producción y distribución de bienes. Por lo tanto, digamos, si se debilita el ingreso, la renta, digamos, estos gobiernos tienen menos dinero para distribuir. Eso ha creado mucho descontento, dificultades. Pero también hay dos formas, o sea, hay varios progresismos, ¿no? Digamos, si bien el repliegue de la fuerza de izquierda es casi generalizado, las dificultades son generalizadas, Argentina y Brasil llegaron el progresismo fue eliminado del poder, perdió el poder político a través de una elección en Argentina. It has become actually, Yerko, a kind of domino effect
it started with Argentina and then Brazil and now Venezuela and Bolivia to come and Peru, and what's going on? Well, I mean, it's taking a toll very fast. It's just moving in a very swift manner. es que todo va muy rápido, digamos, pero yo creo que hay una diferencia, quiero insistir en esto, por favor, Zeina, es que en Venezuela, digamos, si bien se perdieron las elecciones en la Asamblea Nacional, debido, creo yo, a una campaña brutal de la derecha en lo mediático, en lo político, pero también en lo económico, que forzó, digamos, a los ciudadanos a vivir una situación bastante difícil en términos económicos, por campañas de desabastecimiento, de especulación con los alimentos. Sin embargo, Venezuela todavía conserva, digamos, el poder político principal, que está en Miraflores, en el Palacio Presidencial. Es un régimen presidencialista, por lo tanto, y con divisiones de los poderes, por lo tanto, la Asamblea Nacional es un poder más. Ahora, Argentina, la derecha llegó al poder presidencial vía elecciones y de forma muy extraña, porque debemos recordar algo muy importante, es que los argentinos nunca han vivido antes mejor estos últimos 20 años, y sin embargo la derecha populista mediocre representada por el señor Macri ganó las elecciones. Eso es una reflexión que debemos, el por qué perdió Cristina Kirchner el poder, es una reflexión que tenemos que tener todos, digamos, y eso podemos conversarlo ulteriormente. Brasil, ahí se trata de otro problema, eso fue un golpe de Estado constitucional, o sea, inconstitucional. Fue un golpe mafioso directamente de sectores coludidos, grandes empresarios y sus representantes políticos. The impeachment of the president, es un impeachment, pero basado en mentiras, en maniobras, digamos, mafiosas prácticamente. Es un golpe de Estado. Venezuela todavía está, digamos, luchando y con cada vez más posibilidad de recuperarse en lo económico para poder conservar, digamos... But today, Yerko, where is Venezuela going to? Venezuela... I mean, the situation, as far as, you know, we know that there is a big, massive disinformation, media warfare against Venezuela and many other Latin American countries who are still keeping up against, you know, the right-wingers sweeping into the governments over there. But Venezuela, since you live there, what can you tell us briefly, if I may ask, about the situation in Venezuela? Está muy compleja, las dificultades son reales. It is complicated, yes. Claro, por supuesto, digamos, la gente, sí existen las colas, digamos, para las dificultades para conseguir alimentos a diario, pero sin embargo, digo, hay un esfuerzo sobrehumano de un Estado, de un gobierno que ante una crisis estructural, es decir, antes te llegaban, ponte tú, $100 de la renta y ahora te quedan 40. O sea, lo poco que entra hay que utilizarlo de forma muy racional. Y lo que pasa en Venezuela es que ese poco dinero, que esa renta disminuida, lo que hace es agudiza la competencia entre el sector privado, que tiene sus intereses, pero que no tienen nada que ver con los intereses populares, y este gobierno que intenta utilizar esa renta para la inversión social. O sea, la competencia se ha agudizado bastante y eso genera violencia, frustración, etc. Pero la única garantía para el pueblo venezolano, la única posibilidad, digamos, que tiene el pueblo de que esto se solucione en su favor, es que siga el gobierno chavista, porque cualquier gobierno de derecha lo que aplica es un ajuste neoliberal, es decir, que la crisis la pagan los pobres, excluyendo a la mayoría del consumo, bajando los salarios. Yes, in this sense, for example, Chile's richest man and former president, Sebastián Piñera, said, quote, "When times are good, countries turn to the left, and when times are bad, they turn to the right." How far is that true? Is it the case today? Bueno, yo creo que él necesita presentar a los pueblos como borregos, como gente que va, digamos, que sigue al que les da comida únicamente, digamos.
pero ese señor es parte de una cultura política que ciertamente quisiera transformar y mantener los pueblos en ese estado de espíritu, ¿no? Yo creo que todos los pueblos necesitan condiciones mínimas para avanzar. Y el único proyecto continental, diría mundial, digamos, que pueda garantizar el bienestar para las mayorías es el proyecto socialista, es la construcción de una economía cada vez más humana, y eso es lo que está pasando en Venezuela, es la pugna entre los sectores que están en contra de ese modelo y los que lo quieren construir. El gobierno venezolano tiene muchas tareas, muchas contradicciones, sin embargo, vamos para allá. En Chile, el gobierno del señor Piñera es un gobierno, bueno, él fue presidente anteriormente a la presidenta Bachelet, se va seguramente a presentar nuevamente en las nuevas elecciones del próximo año. Yo creo que el hombre representa el neoliberalismo, perdón, más salvaje, es decir, que el Estado no se hace cargo absolutamente de nada, y ciertamente ellos son los verdaderos populistas, los que venden sueños, pajaritos preñados, como se dice en Chile, digamos, y él controla los medios de comunicación en Chile, es un hombre muy poderoso, que impone, digamos, esa especie de ilusión a los pueblos del gran empresario exitoso, pero es lo que llegan a robar, al gobierno y sobre todo a explotar las mayorías. El señor Piñera es un hombre de negocio que está utilizando el Estado chileno para sus fines. Y lo va a hacer y lo volverá a hacer. It's going to be, you know, the Americas, and perhaps the same issue today with America, that businessmen are going to run the countries. But where are they going to take their countries to? My question here is, today Latin America, where to, and what could save Latin America from the consequences of the change of its long-time left populism? Yo creo que América Latina va hacia la lucha, la confrontación entre dos modelos, de todas maneras. Sí, los empresarios han venido ganando, recuperando el poder, sobre todo en Argentina, en Brasil. Probablemente este señor Piñera se presente de nuevo en las próximas elecciones, digamos, y ojalá no gane, pero bueno, puede ser que gane también. Y el jefe de los empresarios que está en Washington, el señor Trump, Peña Nieto, todos ellos son empresarios, digamos, gente que tiene como tarea principal eliminar los efectos o las consecuencias o el trabajo, el fruto de estos 10 años de gobiernos progresistas, perdón. Pero yo pienso que no lo lograrán, porque para semejante operación necesitan regresar a la cultura de las dictaduras militares. Yo creo que los gobiernos de derecha, para borrar, digamos, todo ese acumulado en términos de beneficios sociales, en la mentalidad de los pueblos, en la conciencia de los pueblos, deben recurrir a las dictaduras militares, como lo hicieron en los años 70, después del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Esa dictadura militar de Pinochet borró prácticamente el disco duro del pueblo chileno a punta de represión. Exactly. Ahora, yo no sé si están las condiciones para que ellos lo hagan de nuevo. Yo creo que los pueblos han avanzado mucho en la toma de conciencia de su rol histórico, y tienen una referencia bien clara de lo que es el progresismo, o lo que es, digamos, un gobierno que por fin, tras centenarios de años de injusticia, entraron en una lógica de distribución de la riqueza y de distribución también del poder político a través de la participación popular. Por lo tanto, la derecha no lo tiene tan fácil. No va a ser, yo no creo en un regreso de las dictaduras militares, ni un regreso, digamos, del neoliberalismo, porque no tiene soluciones para los pueblos latinoamericanos. Right, and one of the major issues that people put into question is the Palestinian cause. Now, the Latin American countries, most of them
particularly, you know, all the governments in Latin American countries, they were in solidarity and support of Palestine, but with the right-wingers coming to power, how is this going to turn? We're going to answer this question, but after the break, we're going to stop now for a short break. ياريكو إذن فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. خلال عقود الدول والحركات الاجتماعية عالمياً عبرت عن دعم دبلوماسي واجتماعي واقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وظلت أمريكا اللاتينية الأعلى صوتاً وجرأة دفاعاً عن القضية الفلسطينية. ولكن مع وصول اليمين إلى السلطة، إلى أي مدى يبدو المستقبل قاتماً فيما يتعلق بالتضامن مع فلسطين بحسب المحلل والناشط السياسي من تشيلي ييركو أورتيغا؟ Creo que sí, esto va a marcar un cambio radical, digamos, de los posicionamientos de los gobiernos en caso, obviamente, de que se genere, digamos, una victoria de la derecha en Venezuela, que son los países, en Cuba, pero no, o en Nicaragua, en Bolivia, pero yo no creo que eso sea factible. Pero bueno, en caso de que eso suceda, eso significaría el fin del apoyo solidario, sano a las luchas legítimas del pueblo palestino, sin lugar a duda. Serían gobiernos totalmente sometidos al dictamen, sea de Washington, de la Unión Europea o de la misma Israel. O sea, eso no tengo ninguna duda, digamos, de lo negativo que sería, digamos, la llegada de esta gente al poder. Ahora, falta mucho para eso, hay mucha lucha, digamos, y yo creo que los pueblos del Medio Oriente, los pueblos latinoamericanos, tenemos que entender que estamos en la misma lucha. Es la misma lucha por conquistar, digamos, nuestro derecho a la solidaridad, nuestro derecho a una vida mejor, a una vida en paz, y todo está ligado, o sea, la situación política en América Latina y la situación en el Medio Oriente. Nosotros tenemos el mismo enemigo, un enemigo común, que es el imperialismo norteamericano. Y el sionismo también, que tiene sus antenas en América Latina desde hace muchos años. Right. Today, Latin American countries, how do they look at America under Trump with all the walls he's attempting to rise over there? Bueno, yo creo que hay una gran histeria, ¿no?, en relación a lo que está pasando con el señor Trump. Los medios de comunicación mainstream en su globalidad se han hecho eco de todas las declaraciones, de todas las medidas más polémicas, de las declaraciones racistas, de las declaraciones y de las medidas también concretas, absurdas, por ejemplo, el muro de contención de una inmigración México. En México, que finalmente ya se sabe que será ineficiente, simplemente costará mucho dinero, pero será ineficiente. La mayoría de la inmigración viene por otros lados, entra por otros lados. Pero sin embargo, eso es política interna del señor Trump en relación a su electorado, ¿no? En América Latina yo creo que nosotros debemos ser más cautelosos, analizar sus declaraciones y su programa de forma mucho más menos apasionada, digamos, y pensar que el hombre, bueno, acaba de cancelar el famoso TTP, o sea, un acuerdo de libre comercio que hubiera desarmado el aparato industrial latinoamericano, sí, hubiera agudizado la explotación de nuestros recursos naturales y finalmente hubiera implicado una reprimarización de la economía latinoamericana. Right, right. Yerko, you are one of the members and one of the prime participants of the Global Media Network in Defense of Humanity that was founded almost 3 years ago, and it's also an anti-hegemony network. Now, after 3 years,
Where are you? What have you achieved? And what challenges have you faced in this sense? Pero yo creo honestamente que nos queda mucho por hacer. En esta confrontación global, digamos, por las riquezas naturales, por el control de pueblos, y yo creo que el tema mediático es un actor fundamental, un elemento fundamental de esa confrontación entre pueblos y imperialismo. No hemos avanzado, creo yo, lo suficiente como para competir ante esa maquinaria tremenda que tiene la experiencia técnica, que tiene personal formado a las tecnologías más avanzadas, y yo creo que eso en eso estamos muy digamos, en pañales. Yo creo que es necesario armar una plataforma mediática que coordine los esfuerzos de diversos canales del mundo. América Latina debe dar el ejemplo, creo yo, aunque debemos recordar que esto es una iniciativa que proviene del Líbano, de tu canal, de Al Mayadeen, que ciertamente ha asumido, digamos, esa tarea antiimperialista, desde esa lucha antiimperialista desde lo mediático, ¿no?, como algo fundamental en su política, y eso lo saludamos, por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos Telesur también. Of course, we have to salute also Mr. Ghassan Benjedou for that. Por supuesto. He's always keen on that. Claro, yo creo que es un activista de los más active, yes, sure. Y yo creo que necesitamos nosotros en América Latina acompañar más a esta iniciativa, ponerle más peso. Yo creo que Telesur y todos los canales, digamos, estatales de la América Latina bolivariana. The question here, Yerko, is how, with all this media hype, with the media warfare, with the media disinformation, various campaigns from the media conglomerates, not only in Latin America, but also in various countries in the West, in America, in Europe. For example, when it comes to the issue in Syria, when it comes to the issue in Yemen, when it comes to the issue in Bahrain, in Iraq, I mean, how do the people of Latin America interact with these? How do they understand it? Can you give us a glimpse? Yo te hablaría más bien de lo que conozco de la gente en Venezuela, porque finalmente es muy complejo darte una imagen global de lo que piensa las poblaciones latinoamericanas. Ciertamente yo creo que los medios mainstream, los medios globales, el imperialismo, siguen imponiendo esa visión totalmente absurda de la guerra, confesionalizándolo todo, escondiendo la mano del imperio y finalmente dando una imagen totalmente negativa del Islam en general. Ahora, yo creo que en Venezuela se ha avanzado bastante en cuanto a entender mejor el conflicto, los diversos conflictos en el Medio Oriente. Yo creo que hay muchos paralelos que se pueden hacer, digamos, en cuanto a Daesh, por ejemplo, porque yo creo que hay claridad acerca de que esa gente no representa al Islam, no es, se nota que es un instrumento occidental destinado a arrasar con un país como Siria, como Irak, a países como Irak, como Siria. Y eso quisiera ser un paralelo, digamos, son fuerzas totalmente, son fuerzas controladas desde el extranjero que cometen masacres en nombre de una religión o de un proyecto político. They are another form of the Western war against our countries and the region in their attempt to be more and more hegemonic. Yerko Ortega, political analyst and activist from Chile, who lives in Caracas, Venezuela. Many thanks indeed for joining us. Gracias a ti por invitarme, Sonia. Always welcome, sir. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك. من الداخل من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.